buenas tardes. Mi nombre es Carlos Peña, soy integrante del equipo número 1, conformado por Gabriel Fernández, Hernando Cruz y Pablo Valderrama. Nuestro trabajo tiene que ver con la criminología clínica. Tenemos que, las escuelas postulan que la criminología clínica es el estudio del delincuente, su personalidad, así como su conducta. La finalidad que persigue es la comprensión de esa personalidad y debe arrojar un diagnóstico, un pronóstico y eventualmente un tratamiento o terapia. Podemos revisar algunos conceptos sobre la criminología clínica de acuerdo a algunos autores. Por ejemplo, tenemos a Ingeniero, que nos indica que la criminología clínica es el estudio de la forma de los delitos, de los caracteres de los delincuentes, determinando su grado de adaptabilidad social o de temibilidad del individuo. Jean Pinatel nos indica que la criminología clínica es la que va a despejar, precisar mediante el estudio del caso individual un tratamiento. En fin, en síntesis, tenemos que es una ciencia aplicada, sintética, que consiste esencialmente en el enfoque multidisciplinario de un caso individual. El objetivo particular de esta criminología es el estudio integral del delincuente según sexo, edad, en el caso particular. Ahora hablemos de lo que es el genotipo. Se entiende por tal el conjunto de las propiedades hereditarias que posee un individuo. Es decir, está representado por la constitución biológica o conjunto de caracteres genéticos que todo individuo trae consigo al nacer. El fenotipo representa la fórmula, es una fórmula genética heredada que posee un individuo, la cual está constituida por las características psicofísicas como consecuencia o resultado de la influencia sobre la herencia de los factores del medio. Es importante hablar sobre lo que es la herencia. Tenemos que la herencia es el fenómeno en virtud del cual tiende a reproducirse en los seres vivos los caracteres genéticos de sus progenitores, es decir, de sus padres. Entonces, tenemos que hablar lo que es herencia y delito. Esto se debe gracias a los estudios del botánico Gregor Johann Mendel, que su mérito se debe al haber iniciado las primeras investigaciones sobre la herencia. Este estudioso botánico sobre lo que es la herencia logró realizar experimentos en vegetales, cuando hablamos de vegetales, sobre los guisantes y el fenómeno de la herencia que estudió en estos vegetales. Luego hizo cruces con ratones cobayos, comprobando que algunos caracteres se transmitían de forma dominante, manifestándose en las futuras generaciones o en las futuras descendencias. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Fernández y en esta parte vamos a conversar acerca de la clasificación biotipológica del psiquiatra alemán Ernest Kressmer. Este psiquiatra basa sus estudios de campo en un gran número de individuos para luego clasificar al delincuente según su característica morfológica y temperamento. Estos tres grandes grupos son atlético, tipo picnic y tipo lixotomático. En su obra La estructura corporal y el carácter, este alemán busca la vinculación clínica para establecer la periodicidad y la frecuencia de este tipo de delito en cada una de estas clasificaciones. Así tenemos que el tipo atlético es un individuo de tipo atlético, extremidades y corporales alargadas y firmes, musculosas, así como barba poblada, cabellera abundante y de mentón firme. Pudiera ser la comparación acerca del modelo de David de Miguel Ángel. Esta es la clasificación según este psiquiatra.
El tipo de delincuente en esta clasificación, sus delitos generalmente son frontales, brutales y hasta salvajes. Son reincidentes y buscan siempre la confrontación. Por otro lado, los lisotomáticos son personas más bien de aspecto débil, contrariamente a los tipos atléticos, o también se pudiera decir que son personas muy evasivas y buscan delitos que no les permita la confrontación. Este tipo de delitos son el robo, la falsificación y el abuso de confianza. Este modelo pudiera servirse de El Quijote de Cervantes. Por último, de estos tres grandes grupos tenemos al tipo picnic. Son personas tipo regordete, extremidades inferiores y superiores muy regordetes, llegando a ser de aspecto descuidado. El tipo de delito de estos individuos generalmente son la estafa y el fraude. Son delitos de poca confrontación, busca más bien ser evasivo y sin embargo este tipo de delincuente en sus extremos puede llegar al delito colectivo. Por último tenemos al displástico. Este tipo de características de individuos no son las que hemos mencionado de los anteriores, más bien son del aspecto extremo, tipo gigantismo o el enanismo. Finalmente, mi nombre es Carlos Peña, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Cambú. Me corresponde hablarles sobre la endocrinología y la criminalidad. Tenemos que la endocrinología es el estudio de las secreciones internas, es decir, que es la ciencia que estudia el funcionamiento de las glándulas endocrinas, aquellas que segregan sustancias directamente en la sangre. Estas glándulas segregan sustancias químicas llamadas hormonas. Estas hormonas son una amplia variedad de compuestos químicos. Algunas son moléculas muy simples, pero otras son muy complejas. El carácter distintivo de una hormona es que es secretada por una glándula endocrina. Entre las glándulas endocrinas se pueden señalar las siguientes: la epífisis o glándula pineal, que es la que influye sobre la maduración sexual, mientras que la hipófisis o cuerpo pituitario, que está situada en el hemisferio cerebral inferior, regula el crecimiento. La tiroides, que está situada delante de la laringe y de los anillos de la tráquea, que está ubicada específicamente en el cuello de la persona, influye sobre el temperamento y su mal funcionamiento trae como consecuencia el bocio, el cretinismo y los retrasos. También tenemos la glándula paratiroides, que controla el metabolismo del calcio y del fósforo, mientras que el timo se halla en la horquilla interior del esternón y dentro del tórax. Las cápsulas suprarrenales, que se encuentran sobre los riñones, secretan las hormonas corticosterona, la hidrocortisona, la aldosterona y la adrenalina. A estas se le atribuyen reacciones eufóricas, insomnio, labilidad emocional, también tiene alteraciones en la conducta, confusión, alucinaciones, pérdida de la memoria, alarme, subiendo la presión sanguínea y también acelerando los latidos del corazón y otros. También tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula mixta de secreción interna y externa. Es una glándula que influye en el crecimiento y su uso y almacenamiento de la glucosa. El mal funcionamiento de esta glándula trae como consecuencia la diabetes. También tenemos ahora los genitales. Los genitales, entre ellos tenemos los ovarios, que producen los estrógenos en la mujer, y los testículos, que producen la testosterona en el hombre. Las glándulas endocrinas elaboran compuestos químicos que, una vez en el torrente sanguíneo, ejercen una acción excitadora
y una acción inhibidora. Esta acción es una acción dirigente cuyo cometido es regular y equilibrar los distintos procesos del organismo humano. La endocrinología se vincula con la criminalidad en la endocrinología criminal. Esta se destaca en la influencia glandular endocrina en el desenvolvimiento y activación de la conducta criminal. Esta corriente sostiene que tanto el hipertiroidismo como el hipersurrealismo se presentan en delincuentes que atentan contra la vida o contra las personas. Por último, tenemos que la endocrinología criminal es propiamente, aparece como una rama de la ciencia en el siglo XX debido a los estudios de Nicolas Pender y su discípulo Joseph Piglioni. Tal disciplina intenta descubrir el origen de la delincuencia en el funcionamiento de las glándulas de secreción interna. Muy buena, mi nombre es Hernando Cruz, soy integrante del grupo número 1 de la materia criminología. Me corresponde hablarles de la personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos observables cualitativa y cuantitativamente en una persona. Son características propias del individuo humano. En este concepto hay dos grandes aspectos a destacar. El primero representa el basamento de lo característicamente humano. Se refiere a todo lo que tienen en común mujeres y hombres. En base a esto se asientan los derechos del hombre, los derechos humanos, los principios jurídicos generales y la forma de vida participativa. El segundo es el conjunto de rasgos que marcan inconfundiblemente el individuo. Dichos rasgos contienen el indicador de su valor humano. En base a estos rasgos podemos calificar, cuantificar la calidad del individuo en lo que respecta al valor humano. Los elementos de la personalidad, podemos decir que son tres elementos fundamentales, que es el temperamento, el carácter y el medio social. Me corresponde hablarle del temperamento. El temperamento se define como un conjunto de procesos psíquicos, principalmente afectivos e instintivos heredados. Lo afectivo es importante en los primeros años de vida de cada persona, cada individuo. En el temperamento están resumidas las tendencias hereditarias y conjuntamente con los caracteres morfológicos conforman lo constitucional de cada ser humano, pudiendo ser este modificado o alterado o influenciado por las condiciones ambientales, las cuales influyen en la aparición del carácter. Es bien importante que tengamos claro que lo podemos plantear en otras palabras. El temperamento está relacionado con lo fisiológico y el carácter con lo psicológico. Desde épocas antiguas se clasifican la clasificación del temperamento que distingue entre uno y otro. Se destacan el temperamento nervioso, el linfático, el melancólico y el sanguíneo. El temperamento nervioso se asocia a una capacidad mental para profundizar y analizar. Es propio de individuos sistemáticos y ordenados, intensamente impresionables, pero volubles y fugaces, desconsiderados, rápidos en sus decisiones y poco perseverantes. El linfático o flemático, desde el punto de vista fisiológico, se considera el resultado de una evolución retardada del timo o la
consecuencia de una hipertrofia de este, o bien debido a una hiperplasia general. Hola, mi nombre es Pablo Gabriel Valderrama Esquivel, estudiante de Derecho de la Universidad de Cambú de la materia Criminología, y a continuación voy a explicar el punto relativo al carácter y al psicoanálisis. Se define el carácter como la manera particular en la cual se manifiesta la personalidad. El carácter viene a ser el resultado de las disposiciones constitucionales y las disposiciones adquiridas, también llamadas por algunos fenotípicas, durante el decurso del desarrollo y por intervención del medio. Llámese profesión, escolaridad, entre otros aspectos. El psicoanálisis o la escuela psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud establece una serie de etapas para el desarrollo de la personalidad, la cual va a determinar el carácter y la manera de la estabilidad emocional del individuo. Esas etapas inician concretamente en el periodo de la lactancia, en lo que Freud denomina la etapa oral. En esta, el centro del placer o la libido se encuentra en la boca. Es allí, bajo la alimentación, que el niño se sobreestimula, y esta etapa viene a ser bastante determinante. Una vez terminada la etapa oral, se pasa a la etapa anal, donde el niño comienza a ser consciente de sus procesos excretores y donde efectivamente aún no puede o no sabe cómo controlar sus esfínteres. Esto produce en él cierto grado de placer, y entonces, según Freud, iniciaría de esta manera el primer contacto con el placer sexual. En un tercer momento vendría la etapa fálica, donde el placer o la libido se centra en los genitales del niño, y si se desarrolla concreta y correctamente bien, el niño superará o llegará a desarrollarse muy bien en la etapa genital. A partir de los 4 años, el niño y la niña entran en un proceso que se llama el proceso complejo edípico. Si asertivamente se superan todas y cada una de estas etapas, entonces el niño va a presentar una madurez emocional. De encontrarse ciertos problemas durante el desarrollo de estas etapas, va a haber ciertas alteraciones en su personalidad y que exigirán posterior tratamiento en algunos casos. Respecto al psicoanálisis, nosotros tenemos que decir que es la rama de la psicología fundada por el doctor austríaco de origen judío Sigmund Freud. El psicoanálisis consiste en un método empleado por la psicología que tiene por finalidad hacer explícito aquello que se encuentra implícito en el inconsciente de las personas, a partir de la asociación libre de palabras, emociones, ideas, sentimientos. La persona comienza a hacer uso de este tipo de información mediante un método que consiste en relajar y sobreestimular al paciente para que éste exprese y logre así hacer las conexiones de las imágenes inconscientes de lo que el inconsciente le va arrojando, y así logre superar todos y cada uno de sus problemas. Eso sería todo, muchas gracias.